Buenos días a todos. Normalmente uno empieza una charla agradeciendo a la persona que la ha invitado, ¿no? Yo en este caso lo que tengo que hacer es un disclaimer y es acusar a Bea Pelaz, que fue la que me invitó. Entonces, si tenéis quejas, lo siento, fue culpa suya, no es broma. Le estoy muy agradecido por haberme invitado a participar en esta jornada, en este evento tan interesante, ¿no? Al mismo tiempo, sí que es cierto que para mí supone un reto, porque bueno, mi labor cotidiana no es hablar sobre divulgación, ni mucho menos. Es cierto que durante bastante tiempo he estado involucrado en actividades de divulgación y supongo que ese es el motivo por el cual Bea pues, me ha empujado a participar hoy aquí para hablaros un poco sobre divulgación científica, ¿no? Y lo importante que es contar la ciencia. Claro, para empezar a hablar de divulgación científica, primero de todo hay que intentar definir qué es esto de la divulgación científica. Y podríamos definir, si esto pasa, la divulgación científica como el conjunto de actividades que permiten interpretar y hacer asequible el conocimiento científico a un público general. Una de las palabras clave aquí que veis ahí resaltada es la de hacerlo accesible. Se trata, como figura ahí en ese esquema, tener un conocimiento científico que tengamos que trasladar a la ciudadanía, a la sociedad, para que tengan acceso a ese conocimiento. Es importante resaltar que la divulgación científica no es lo mismo que la comunicación científica. La comunicación científica, esto funciona bastante mal, es la difusión de actividades y contenidos científicos. No es lo mismo que hacer accesible a la población los conocimientos científicos. Y podemos hablar de comunicación científica básicamente de dos tipos. Uno es la comunicación especializada, y esto los que os dedicáis a ciencia lo entenderéis mejor, ¿no? Todos tenemos que enfrentarnos con esta idea de que nuestro trabajo científico tiene que terminar o tiene que culminar en una publicación científica. Hay que divulgar, pero en el sentido de comunicar nuestro trabajo a todo el resto de la comunidad a través de los artículos científicos en revistas especializadas o a través de congresos y eventos, workshops, todo tipo de reuniones científicas en las que nos juntamos con los colegas y tratamos de presentar nuestros resultados y discutir nuestros avances. Esta comunicación científica, por tanto, es la que se da entre el científico y el resto de la comunidad científica. Es una comunicación directa, sin ningún tipo de intermediario, bueno, salvo el de las editoriales científicas que todos conocemos. La comunicación de otro tipo es la comunicación en prensa. Esta comunicación en prensa, me temo que esto no ha funcionado, la animación, la comunicación en prensa está hecha por periodistas. Mejor todavía si estos periodistas están especializados en ciencia, ¿no? Por desgracia, en muchas ocasiones tenemos que la prensa que se dedica a la comunicación científica no es la más especializada y no entiende muy bien los términos y los códigos y las cosas que están realizándose desde los laboratorios, pero creo que hemos asistido en los últimos años a un avance muy grande y tenemos ahora mismo en nuestro país unos periodistas científicos excelentes que tienen una gran formación y que son capaces de comunicar de manera precisa y acertada los avances científicos. Pero el periodismo es una profesión definida. El objetivo es informar. No se trata de divulgar, sino de dar a conocer información, y lo hace a través de unos medios con unos códigos establecidos, los códigos y los medios del periodismo. Pues puede ser la prensa escrita, a los más jóvenes estos son periódicos, es como un blog, pero que lo imprimes en papel. Entonces eso tiene toda una serie de, digamos que, características propias. Hay un lenguaje adecuado, hay unas estructuras, unas formas que los periodistas científicos son los que saben cómo se debe desarrollar. Además, la información científica en prensa tiene que responder a una cuestión de actualidad. Para un periodista científico no tiene interés algo que haya ocurrido ayer, es algo que tenga que ocurrir hoy. Lo que es materia noticiable es lo que ellos consideran que es algo que debe ser transmitido a la ciudadanía. Para nosotros, un conocimiento que se haya desarrollado en el último año tiene gran importancia y todo el mundo debería saberlo, pero eso es divulgación. Para la prensa y la comunicación de prensa, lo importante es que el hecho sea noticiable. Eso implica tanto actualidad como también que se considere que tiene una repercusión
repercusión y una trascendencia para la sociedad que desde nuestro punto de vista quizás perdemos, ¿no? Cuando estamos metidos en nuestra investigación, todos pensamos que nuestro campo de investigación es el más importante y lo más trascendental y que este último descubrimiento es sensacional. Y sin embargo, para la prensa actúa de filtro y trata de transmitir a la ciudadanía aquello que considera que tiene una importante repercusión para la sociedad y que tiene además ese elemento de actualidad. Por tanto, en la comunicación de la prensa se trata de transmitir algo que muy poca gente conoce, alguien que es la fuente del periodista. Aquí está puesto a lo mejor de una manera un poco siniestra, pero bueno, entendedme. Se trata de una persona que es la que tiene acceso a ese conocimiento, que se lo transmite al periodista para que el periodista sirva de amplificación de esa noticia. La comunicación científica puede ser, digamos que, controvertida, puede haber distintos puntos de vista y por ello un papel también importante del informador, del periodista científico, es contrastar la información. Debería recurrir a distintas fuentes de información más allá de la original que le ha aportado esa información científica y contrastar con elementos independientes, otros investigadores, que le puedan aportar una visión, digamos que complementaria. Esto se realiza, por ejemplo, muy bien ahora con el Science Media Center, que tenemos una parte de Science Media Center, que es una organización internacional, la tenemos en España y son periodistas científicos especializados que se encargan de recopilar, de recabar el punto de vista, la opinión de científicos independientes cada vez que surge una nota de prensa, una información que procede de una oficina de comunicación científica. Ellos se encargan de darle contexto aportando la información de otros investigadores destacados en el campo para que la prensa sea capaz de reproducir distintas opiniones y pueda contrastar la información. Por lo tanto, la comunicación de la prensa no tiene como objetivo educar, no es divulgación. Aunque, evidentemente, a veces, para poder dar contexto, lo haga. Un periodista científico, su papel no es explicar un campo de la investigación, sino atender a la noticia científica concreta que considere que es un hecho noticiable, que tiene actualidad y que es de interés para la sociedad. Pero, evidentemente, en muchas ocasiones tiene que aportar una serie de conocimientos, un contexto, una idea de cuál es el campo para poder situar mejor esa información y que la gente pueda llegar a entenderlo. Otro papel que tampoco tiene, esto debería ser un vídeo, un papel que tampoco tiene la prensa científica es la de ser cheerleaders de la ciencia. Ellos no se dedican a decirle a la gente, wow, la ciencia es siempre maravillosa, la ciencia es buenísima. Y esto muchas veces a los científicos nos cuesta entender y nos provoca ciertos problemas con la prensa, porque encontramos que a veces pues, tratan del tema más oscuro o más controvertido o que no nos deja en demasiado buen lugar. Pero claro, eso también es necesario que la prensa lo cubra. Claro, perdón, es que no me está funcionando ninguna de las animaciones que tenía prevista. ¿El científico es el que debe recurrir a comunicar a través de la prensa con la sociedad? Creo que no. Creo que la mayoría de la gente está de acuerdo en que no debe ser el científico el que se enfrente directamente con la prensa. Enfrente es un término quizás un poco fuerte, pero no es el que acuda a la prensa para dirigirse directamente a ellos como vehículo para dirigirse a la sociedad, sino que es necesario que recurramos a las oficinas de comunicación que en todas las instituciones pues, tenemos a nuestro alcance. Las oficinas de comunicación de universidades, institutos de investigación, de organismos, son los especializados en poder transmitir la información del científico a la prensa, de manera que se establezca un canal adecuado de comunicación. Además, como científicos, necesitamos tener una cierta formación de cómo dirigirnos a la prensa y muchas veces las oficinas de comunicación científica también nos ofrecen esa posibilidad, educarnos, formarnos un poco sobre cuál es la forma más adecuada de dirigirnos a la prensa para evitar que se produzcan muchas veces los malentendidos y errores que frecuentemente podemos observar en noticias científicas, como por ejemplo recurrir a hablar de hemos curado el cáncer, bueno, en ratones, o hemos hecho tal cosa y que realmente se pierda en la comunicación, si es demasiado directa entre el científico y la prensa, se pierdan los matices que son necesarios también aportar. Bueno, si ya sabemos entonces lo que es divulgación y lo podemos separar de lo que es la comunicación, ¿para qué queremos hacer divulgación? Bueno, lo que queremos es acercar la ciencia a la sociedad. Ese es claramente el objetivo de la divulgación científica. Desde mi punto de vista, y creo que también compartido por muchos de nosotros, es una forma de devolver a la sociedad algo que
pensamos que es nuestro deber. Como investigadores, en muchos casos, en la mayoría de los casos, investigadores públicos, nuestro salario proviene de la sociedad, la inversión de la sociedad es la que nos permite realizar nuestro trabajo y, por lo tanto, yo creo que estamos obligados a devolverle a la sociedad ese conocimiento que se ha generado en nuestro campo de manera asequible para que puedan entender qué repercusión tiene esa inversión que ellos están haciendo en ciencia. Esto está todo alterado, lo siento. Esto venía anteriormente para hacer referencia a que la comunicación científica, los periodistas, tienen también una tarea imprescindible de vigilancia hacia la actividad científica. Esto estaba unido a lo de que no son cheerleaders de la ciencia, no se dedican únicamente a ensalzar las virtudes de la ciencia, sino que también tienen una obligación de cumplir, de vigilancia, de estar atentos a aquellos errores, a aquellas actitudes o actuaciones que no son correctas dentro del ámbito científico. Desde el punto de vista, sin embargo, de la divulgación, sí que tenemos una tarea, digamos que de agitprop. Deberíamos, a través de la divulgación, fomentar la ciencia, hacer llegar a entender a la sociedad que, transmitiéndole nuestro conocimiento que se ha generado, gracias a su apoyo y a su inversión, pues la ciencia es algo que es atractivo, que es interesante, que es importante. De hecho, debemos colaborar a través de la divulgación a hacerle entender a la sociedad que esa inversión merece la pena, que ese esfuerzo en inversión en ciencia tiene resultados y que es imprescindible para el avance de la sociedad. Por lo tanto, también estamos un poco obligados a hacer atractiva la ciencia. Intentamos vender la ciencia fijándonos en aquellos aspectos que son más atractivos, ¿no? Que pueden causar, digamos que, asombro y entusiasmo entre la gente, entre la sociedad, cuando se acerca a este conocimiento que les transmitimos, haciéndolo de la manera más atractiva posible. La comunicación, la divulgación científica, esa sí que puede ser realizada directamente a través de un científico a la sociedad, pero no únicamente a partir de un científico. También existen periodistas de ciencia que tienen una labor divulgativa más allá de la comunicación que os comentaba antes, o también hay personas que no son directamente del ámbito científico, pero que tienen una gran afición, por ejemplo, por la ciencia y se han pues informado convenientemente y se han especializado en realizar actividades de divulgación. De hecho, para ello existen hoy en día cada vez más cursos de especialización, másteres en universidades que nos ayudan a formarnos como divulgadores. Y es un camino atractivo que puede resultarle una salida o una vía de desarrollo personal y desarrollo profesional para mucha gente que decide en algún momento pues, dejar la ciencia o que no han llegado a poder trabajar en ciencia pero quieren seguir ligados a ella desde el punto de vista de la divulgación. Bueno, si hemos visto para qué sirve la ciencia, la divulgación, perdón, ¿cómo podemos participar en la divulgación? ¿O cómo debemos hacerlo? Una clave, creo, es con rigurosidad. La rigurosidad es esencial. El hecho de hacer asequible la información científica al público no implica perder rigurosidad. Es necesario siempre mantener la exactitud en aquello que se transmite. Hay que intentar evitar caer en la tentación de hablar de todo. Existen siempre algunos divulgadores que, bueno, a lo mejor pues atraídos por digamos que el éxito, la fama, el hecho de poder estar presentes en muchos medios, pues les lleva a hablar de cualquier cosa y eso no es conveniente. Conviene centrarse solamente en aquello en lo que uno verdaderamente es experto. ¿Cómo debe hacerlo? Pues cada uno debe hacerlo con el estilo y la forma que le caracteriza y con la que se siente cómodo. Hay gente que es más graciosa, hay gente que somos menos graciosos, hay gente que tiene la capacidad de hablar de más cosas o de menos, de una manera más artística o menos artística. Lo importante es ser fiel a tu estilo y hacerlo con rigurosidad. Por lo tanto, en la divulgación lo que hacemos es transmitir todo un cuerpo de conocimiento general que se ha generado en tu campo por muchos científicos, lo que ponemos aquí de una manera un poco solemne, conocimiento, ¿no?, a la población. No estamos tratando de presentar a la sociedad un hecho concreto, particular de un momento, aunque también se puede dar el caso, pero es muy habitual que en la divulgación lo que hagamos sea transmitir todo un cuerpo de conocimiento. Como digo, hay distintos estilos. Hay gente como Francis Villatoro, este divulgador de la Universidad de Málaga, que pues, es capaz de presentar conceptos físicos muy sofisticados de una manera bastante profunda y, bueno, pues probablemente haya muy poca gente a la que pueda llegar este conocimiento, pero es útil también.
temo que no me va a funcionar ninguna de las animaciones que tenía. Hay otros estilos, como por ejemplo el de Alba Moreno, que es estudiante de física, que es apasionada por la física y que se dedica, por ejemplo, a producir estos vídeos. Si podemos ponerlo, es muy corto, es un minuto. El frío no existe. Vale que la sensación sí, porque por eso estoy yo bien abrigadita. Pero es que el frío como tal no es una magnitud física, por lo tanto no la podemos medir. Vamos a definir el Haití hace frío como la ausencia de calor. El calor sí que es una magnitud física y es lo que medimos mediante la temperatura. Esto está relacionado con el movimiento de las partículas. Cuanto más locas se muevan, más temperatura tendrá el cuerpo y viceversa. Y ahora tú me dirás, ¿pero cómo es que se pierde calor y sentimos esa sensación de frío? Pues por la segunda ley de la termodinámica, mediante la cual los cuerpos con mayor temperatura le transmitirán calor a los cuerpos más fríos y no al revés. Así que si tienes frío en tu casa es por esa pérdida de energía térmica. Esta cede al medio. Y recuerda, cuando abres la ventana, no es que entre frío, es que se va el calor. De nuevo, es un ejemplo, ¿no? Es un formato pues que está muy dirigido a la gente joven, en un sitio que es más asequible para la gente joven. No tiene por qué perder rigurosidad, pero sí que lo puede hacer de una manera más cercana y más asequible a un cierto público. Otros ejemplos son, un ejemplo que a mí me encanta, que es el de la astrocopla, ¿no? Natalia Ruiz Elmanovich y Manuel González son unos cracks, unos monstruos, que se dedican a hacer variaciones en las letras de coplas populares de Rocío Jurado o de Lola Flores, con letras que hacen referencia a la investigación astronómica. Entonces, algo que puede parecer realmente chocante, en realidad lo es, porque causa un impacto enorme. Uno puede encontrarlo divertido y al mismo tiempo ser informativo. Incluso aunque, esto lo tengo discutido muchas veces con Natalia, que es firme defensora del mamarrachismo a la hora de divulgar. Claro, muchas veces recibe críticas porque dicen que eso es tomarse la ciencia pues como un pitorreo, ¿no? Que no es serio. Pero ella siempre defiende que incluso simplemente el hecho de llamar la atención sobre la ciencia es positivo, porque alguien puede reírse y pasar un rato bien divertido viendo este tipo de cosas, pero luego probablemente después se interese más o al menos tenga un concepto distinto de la ciencia, más allá del de habitual persona de bata, normalmente hombre de mediana edad, etcétera, sino que va a encontrar que hay toda una amplia gama de personas dedicadas a la ciencia y que merece la pena la investigación científica. Ay, Dios mío. Características, por lo tanto, importantes de la divulgación. Hay que hacer una simplificación de ideas, de nuevo, sin caer en la falta de rigor. Hay que utilizar palabras sencillas que hagan entendible lo que estamos contando. Estamos muy acostumbrados, los científicos, a utilizar unas palabras muy precisas, términos que probablemente no son de conocimiento general. Hay que intentar utilizar metáforas, hay que usar imágenes atractivas, hay que intentar utilizar recursos audiovisuales, como digo, siempre sin caer en aquello que no es propio de ti, lo que no se acomoda a tu forma de hacer las cosas. ¿Dónde podemos hacer divulgación científica? Bueno, hoy en día con las redes sociales es evidente que es uno de los ámbitos en donde más fácilmente podemos llegar a mucha gente distinta, y tenemos ámbitos que quizás algunos no hayáis pensado que sean asequibles a la divulgación científica, como puede ser TikTok, lo hemos visto antes en un ejemplo de un vídeo, o en X, Twitter o en Instagram, o cada día menos en blogs de web. Esto es una cosa que ya ha quedado bastante anticuada, pero aún hoy en día siguen existiendo blogs donde uno puede acceder a divulgación científica. Existen, por supuesto, también libros científicos y asistimos a una explosión de fantásticos divulgadores escribiendo unos libros maravillosos. No tenemos tiempo, los que nos gusta leer estas cosas, no tenemos tiempo para poder leer cada novedad editorial que está todos los días produciéndose en nuestro país. Tenemos monólogos científicos, existen, por ejemplo, concursos como este de FameLab, en el que además participa FECID y demás, en el que se trata de encontrar o potenciar la asistencia de divulgadores y divulgadoras que, de manera en un formato breve y entretenido y divertido, puedan hacer una comunicación efectiva de la ciencia. Existen eventos en los que, por ejemplo, de Naucas, se puede llegar a llenar el Palacio Euskaduna con 3.600 participantes todos los años, con gente quedándose fuera, con gente haciendo cola durante horas para poder asistir a un evento de divulgación científica. Yo cada vez que participo en una cosa de estas, flipo viendo a la gente haciendo cola un sábado por la mañana a las 9 de la mañana, en vez de estar haciendo, bueno, en vez de estar durmiendo, en vez de estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no?
Claro, como digo, hay que tener rigurosidad, hay que tener especial cuidado, sobre todo en aquellos mensajes que tienen que ver con la salud. Si faltara la rigurosidad en la divulgación científica en cualquier tema es malo, hacerlo en el tema de la salud es todavía más peligroso, porque esta información va a ser tomada por la sociedad con el prestigio que uno se le supone a un científico, con la esperanza de que el científico te está transmitiendo algo serio, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado, ser muy cauteloso y dar solamente aquellos mensajes que sean ciertos, comprobables, seguros y siempre con cierta cautela. Bueno. Existe también, por ejemplo, este formato de conversation en el que quizás muchos ya tengáis alguna experiencia de conversation. Permite a cualquier investigador de cualquier entidad pública española, universidad, el CSIC, etcétera, organismos públicos de investigación, tienen acuerdos con The Conversation para que sus investigadores puedan publicar un artículo sobre sus áreas de trabajo, sobre su área de conocimiento, para hacer llegar a la población pues el tema en el que están trabajando. Normalmente también atendiendo un poco a criterios de actualidad, ¿no? Si está de moda pues un cierto problema social, se encarga un investigador de una institución en escribir un artículo para que todo el mundo pueda acceder a ese conocimiento, y luego además esto se distribuye a muchos medios de comunicación nacionales e internacionales. También se traduce y también puede llegar a muchos medios de comunicación internacionales. Existe también formato de radio, ¿no? Como este, que a mí me encanta porque es el de Manuel Vicente, un gran amigo, que es el que realiza este programa de radio de ciencia en la radio galega desde hace muchos años. Manuel Vicente hace el programa Efervesciencia, y es un programa divertido y al mismo tiempo súper riguroso de montones de temas científicos. E incluso hemos llegado hasta la tele, ¿no? Que parece como el elemento máximo de popularidad y de difusión del conocimiento en la actualidad. Tenemos programas que ya llevan bastantes temporadas en televisión española, como Órbita Laica, en el que una serie de divulgadores pues tratan de acercar a la sociedad, al público que acude a la televisión en sus salones, en su casa, a poder tener algo de cercanía hacia el conocimiento científico. Tenemos ferias científicas, aquí pongo además la del CSIC porque es mi casa, claro. Entonces, las ferias científicas siempre ofrecen la posibilidad de encontrarse con una serie de público muy diverso, que se acerca a lo mejor un poco por curiosidad, a ver qué es lo que dan ahí, que parece que hay gente por todos sitios, y uno tiene la oportunidad de interaccionar directamente con las personas y hacerles entender algún concepto científico o hacerles llegar alguna información científica. Existen formatos también novedosos, me gusta resaltar este porque yo participé en él, ¿no? Organizamos esta serie de debates científicos aquí en Santiago de Compostela, en un auditorio con público, en el que poníamos en el estrado a dos personas frente a dos personas para tratar un tema de actualidad, pero siempre aportando datos, rigurosidad, y no quedándonos solamente en eslóganes y en pronunciamientos vacíos, sino tratando de exigir a la gente que aportase datos, pues, por ejemplo, sobre experimentación animal, sobre veganismo, sobre transexualidad, o cualquier tema que está, la eutanasia, cualquier tema que es de interés social, pero hacerlo de una manera un poquito más distinta, atendiendo más a los aspectos científicos y a los datos. ¿Para qué queremos divulgar, ¿no? ¿Qué es lo que aportamos? Pues aportamos un agradecimiento, como decía antes, a la sociedad. Les estamos devolviendo parte de aquello que ellos han puesto en nosotros, o que han invertido en nosotros. También creo que fomentamos el espíritu crítico, el pensamiento lógico. Con ello creo que fomentamos una participación en una sociedad democrática más informada, que pueda tomar unas decisiones más basadas en la evidencia. Perdón, es que como si hubiesen cogido mi presentación y hubiesen mezclado todas las diapositivas. Entonces, no sé muy bien por qué de repente aparece esto aquí, que era una presentación de una referencia anterior a Naucas, a una serie de estos eventos que comentaba antes, como el de Bilbao y muchas otras ciudades en donde se realizan. Pero siempre me gusta resaltar que cuando la gente me pregunta por lo de la divulgación, la hacemos para aportar cosas a la gente, ¿no? Yo les digo, sí, pero también hay una parte muy importante que a mí me ocurrió cuando empecé a divulgar, y es que la divulgación también nos aporta mucho a nosotros como científicos. También nos da cosas. Por ejemplo, nos ayuda a tener mucho más claros los objetivos de la investigación, de lo que hacemos y de la comunicación que hacemos. Nos ayuda a tener unas ideas bastante más claras. Nos ayuda a enfocar mejor los problemas. Cuando muchas veces nos enfrentamos a tener que explicarle a un público que no es especializado nuestro trabajo, nos ayuda a darnos cuenta de cuáles son los aspectos realmente importantes y cuáles son secundarios, qué es lo que realmente tiene que dirigir nuestra investigación. Y al mismo tiempo
aunque os parezca increíble después de haberme oído a mí, mejora nuestras capacidades comunicativas, permite que tengamos una comunicación más efectiva. Claro, imaginaos cómo podía hacer yo esto antes si no me hubiese dedicado a la divulgación, ¿no? Hubiese sido todavía peor. Pero bueno. Luego, además, claro, también fomenta las vocaciones científicas. Podemos llegar a los más jóvenes, pueden ver cuál es el entusiasmo en la investigación, en la ciencia, pueden encontrar la maravilla de aquellas cosas que les aportamos y que les comunicamos de la investigación y el descubrimiento. Y además es una satisfacción personal comunicar y compartir con la gente y que veas en sus ojos pues, que tienen ilusión, que lo han entendido, que te agradecen la explicación que les has dado y además que lo hagas con compañeros de profesión muy diversos que a lo mejor no conocías y que gracias a este mundo de divulgar pues te permite llegar a ellos y conocer también y compartir actividades de este tipo. Nada más, muchas gracias.